es enseñarle a nuestros hijos. Es decir, yo no puedo cambiar a mi esposo, pero sí puedo influenciar en la vida de mis hijos varones y sí les puedo enseñar cómo comportarse cuando estén casados. Incluso como nuera, como suegra, entender cuál es la responsabilidad cuando están en una situación difícil. O sea, creo que en esa parte sí podemos influenciar, sí podemos aconsejar, no tratando de manipular a nuestra conveniencia, pero creo que sí es, si nosotros podemos leer esto y lo estamos estudiando, no es dejarlo en saco roto, sino que eso podamos influenciar en los jóvenes, en los más jóvenes, porque esa es nuestra labor de ancianas, creo yo. O sea, no necesariamente voy a transformar a mi esposo, eso sí me queda muy claro en cuanto a la sujeción, a la sumisión y lo que el Señor tiene y le va a demandar a mi esposo. Pero en el caso de las mamás que tienen hijos varones, yo he escuchado y la verdad es que mucho del machismo, mucho de que los hombres no se comportan varonilmente, tiene que ver por la influencia de la mamá, porque la mamá es, no, hijo, tú mereces todo, no, le salió mal la mujer, no, o sea, escuchamos comentarios de mamás donde defienden este mal entendimiento de cómo debe de comportarse un varón. Y eso de quién lo mamaron, de quién lo palparon, pues de la que tenían inmediatamente. Entonces, sí creo que está aquí para que lo atesoremos y para que podamos ser de influencia positiva para nuestros hijos. Sí, de acuerdo, Bere, de acuerdísimo contigo. Precisamente es algo que el Señor creo que nos da también como regalo a las madres, ¿no? El hecho de poder hacer las cosas diferentes en cuanto a nuestros hijos varones. Ciertamente siempre podemos enseñarles el camino correcto. Creo que para eso estamos, de hecho, los padres, ¿no? Para guiarlos por el camino correcto, para enseñarles y clamar al Señor que Él, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, ¿no? Entonces, y clamar día y noche porque ponga en sus corazones el querer como el hacer. Pero sí, las cosas se enseñan, estoy completamente de acuerdo. Precisamente ese es el objetivo de esta clase de club de lecturas, ¿no? El hecho de que estemos leyendo este libro es con ese objetivo, porque necesitamos ser instruidos. Y una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces poder hacerlo, mejor dicho, el Espíritu Santo lo hace, ¿no? Hace la obra por nosotros y de la misma manera tienen que ser instruidos nuestros hijos. Y tienes razón, yo siendo mamá de dos varoncitos, es precisamente todo el tiempo les estoy hablando de estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando su hermana mayor tiene ahí sus cambios medios raros. Y yo les hablo a ellos mucho de eso, mucho. Quiero que ellos estén conscientes de que las mujeres estamos más propensas a los cambios hormonales, a los cambios por lo mismo que nosotras somos las que estamos diseñadas para tener descendencia y que los cambios son naturales y que el Señor nos hizo con ese objetivo. Pero de todas esas cosas les hablo para que ellos estén conscientes, para que ellos el día de mañana que tengan su esposa no sean ásperos, no sean inconscientes, no sean fríos a ese respecto, ¿no? Sepan que el Señor a las mujeres les dice vaso frágil y no les dice frágiles porque somos así como de cristal, nos dice vaso frágil precisamente porque estamos más supeditadas a las emociones y ellos menos. Entonces, sí, hablar a nuestros hijos desde chiquitos de todas esas cosas es muy pertinente. Gracias, Bere, por señalarlo, porque es correcto. Entonces, seguimos. No sé si leamos otro punto de este subtema o ya nos vamos a los otros que son los deberes del amor de las esposas. Ivonne, Astrid levantó la mano, Ivonne. Adelante, Astrid. me iba tomando la palabra también de una vez. Perdón.
Bueno, mira, lo que pasa es que les había comentado hace 8 días que había hecho como un esquemita de este primer, sí, entonces si quieren yo puedo hablarles un poquito como de cada punto que son como los títulos para que lo tengamos como presente, sí, como que digamos, bueno, esto fue lo que habló. Entonces, en el análisis que hice, me doy cuenta que este primero y que el tercero que vamos a ver hoy, eh, son escritos por la misma persona, ¿sí? Eso fue lo primero que vi así y están estructurados de la misma manera. Entonces, cuando uno va y mira como cada título, vuelve y lo habla después, es decir, les voy a hablar con mi cosito que escribí. Entonces, cuando habla del amor del esposo por su esposa, lo escribe Richard Steele en 1600, de 1629 a 1692, creo que esa es como la fecha en que vivió. Y después, cuando vamos a ver el tercero es el respeto de la esposa por su esposo. También lo escribe el mismo autor, Richard Steele. Y el de la mitad es el de John Bunyan, que para mí fue como que, ay, Dios mío, pues como sabemos, fue el que escribió El progreso del peregrino, entonces me pareció bien, bien interesante. Entonces, el de la primera parte, voy a leer rápidamente entonces como los puntos en cómo está dividido. Entonces, tiene tres partes grandes. La primera es la naturaleza y las propiedades de este amor. El segundo gran punto es el patrón del amor del esposo hacia su esposa. Y el tercero es la demostración del amor del esposo. Entonces habla todo acerca del esposo y ese pues tiene sus subtemas, ¿no? Entonces ahora les voy a hablar de los subtemas. En el primero, que es la naturaleza y las propiedades del amor, entonces habla del fundamento, que fue lo que leímos ahorita, su extensión, que tiene que ver a qué, sí, qué abarca como el amor del esposo por la esposa. El tercero es correcto en su alcance, o sea que debe trascender el amor hacia los padres, por tanto dejará al hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El 4 habla de su duración. El amor del esposo tiene que ser para siempre. El último pasaje mencionaba aclara esto y en su amor recréate siempre. Y esto se logra no siendo cariñoso con ella cuando están en público y después indiferente cuando están a solas. Ese es el primer punto, ¿no? La naturaleza y las propiedades del amor. Recordemos que es el amor del esposo por su esposa. Y el siguiente punto, el 2, es el patrón del amor del esposo hacia su esposa. Entonces ahí vemos, creo que son no, 2 puntos grandes y otros chiquitos. Los puntos grandes, el primero es el amor de Jesucristo por su iglesia. Ese es el patrón del amor del esposo hacia la esposa, ¿sí? El amor de Jesucristo por su iglesia. Y el segundo, el amor del esposo por él mismo. En el primero, que es el amor de Jesucristo por su iglesia, nos dice auténticamente, sin hipocresía. B, libre, sin esperar ser recompensado. C, santo, sin impurezas. Grande, sin comparación, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El E dice, es un amor activo y fructífero, porque él ama a su iglesia, la sustenta y la cuida. El F es constante y sin cambiar. Y en el segundo punto de este dice, A, tiernamente, ninguno puede tocar o manejar las heridas y penas de un hombre tan tiernamente como él mismo. B, alegremente, nadie está tan listo para ayudarlo a uno como lo está uno mismo. Sus mejores amigos a veces fallan y se cansan, pero todos se ayudan a sí mismos. Por más difícil o peligroso que sea hacerlo, lo hace si es para su propio beneficio. Y el tercer punto, que son las demostraciones del amor del esposo. Entonces, en el primero dice que de palabra. A, le enseña, instruyendo a su esposa en las cosas que requieran. El Señor le dice a los esposos, vivid con ellas sabiamente, y a las esposas les dice, pregunten en casa a sus maridos cuando quieran aprender y no en la iglesia. El B dice que la reprende, dice que el esposo demuestra su amor llamándole tiernamente la atención cuando ella ha fallado en algo. El C dice espérame que yo del B anoté algo que me pareció muy importante, y es que
no frente a desconocidos y lo menos posible frente a la familia. La reprensión leve es la que más posiblemente le impulse a ella a arrepentirse sinceramente. El C es que la alienta. El esposo demuestra su amor estando dispuesto a animar a su esposa cuando hace las cosas bien. D, la conforta, especialmente cuando está sufriendo emocional o físicamente por los tiernos razonamientos del Cana con Ana, es un ejemplo, ¿no? Y en el segundo punto de de ese último, ese es el segundo punto del último, dice que de hecho la demostración del amor del esposo por su esposa tiene que ser también de hecho. Entonces, ¿qué cosas hace? Voy a enumerarlas rapidito. Dice, A, le provee el sustento, B, le demuestra gran ternura, C, le es buen ejemplo, D, le concede pedidos razonables, E, confía en ella en cuestiones domésticas. Y aquí dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Dice especialmente si tiene el criterio suficiente que necesita para manejar los asuntos. Y el F dice ejercer autoridad para con ella. Las demostraciones del amor del esposo por su esposa se verán en su comportamiento hacia ella. Esto es en el uso sensato de la autoridad. Y anoté acá sabiamente, puede mantener su autoridad únicamente por medio de una conducta espiritual, seria y varonil. Gentilmente, si su amor brilla, porque todo lo que hace con dulzura, no gobernará sobre ella como un rey sobre sus súbditos, sino como la cabeza sobre el cuerpo. Y la parte final ya de esta primera parte total es, Eva no fue sacada de la cabeza de Adán, que yo creo que eso lo hemos escuchado, tampoco de sus pies, sino de su costado, cerca de su corazón. Entonces su semblante debe ser cordial, su lenguaje diario con ella prudente y dulce, y su comportamiento servicial. Entonces ahí termina como esa primera parte que me pareció pues muy chévere, ¿no? Muy bonito las cosas que habla acerca del deber de qué. Esta primera parte es el amor, Eh, perdón, el amor del esposo el por su amor del esposa. esposo por la esposa. Ujú. Esa sería entonces la primera parte. No sé si algo más. Ahí yo creo que notaron en los comentarios cositas, si quieres, lo leo. Está sin sonido Ay, tu. perdón, no me oí. Sí, Astrid, si nos haces el favor, muchas gracias. También, si quieren levantar más manitas, adelante. Dice Virginia que es difícil amar a nuestros esposos y más cuando la gente que te rodea te dice cosas como eres tonta porque lo tratas así de bien. Susi dice, es bueno conocer todas las características que Dios tiene para cada uno porque así no nos conformamos a este mundo. Em, Buenos días, así es, dice Ana, así es, y para nuestras hijas también. Dice Ana también, en Radio Universo Cristiano hay una conferencia de Kevin Swanson muy interesante respecto a la crianza, ay, se me fue, respecto a la crianza de un hijo varón, de esto que decía Bere y cuánto puede afectar una madre en este sentido. Susi dice, podríamos continuar con el tema. Magali dice, a mi esposo le entrenaron que primero tuvo madre antes de tener esposa, de ahí la importancia de renovar nuestra mente con la palabra. Muy bien. Y Margarita dice, aunque es la verdad, pero también es cierto que cuando se casa, ya es uno con la esposa. Así mero, hermana, dice Magali. Así mero, mero como mexicano, ¿cierto? Ivonne Así mero. Castro dice, tú escribiste, por eso la palabra es sabia en decir que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y creo que ya, sí. Eso es bien del mundo, ¿no? De que primero es mi mamá y luego mi esposa. El Señor no manda eso, el Señor es muy claro para decir, dejarán a su padre y a su madre. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes y lo digo con toda la dificultad que me ha causado el ver que mis hijos crecen y ya están más para allá que para acá. Pero la verdad es que tenemos que estar conscientes toda nuestra vida de que nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que sean una sola carne con otra persona, no con nosotros. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Cris, adelante.
Me acuerdo mucho, buenos días, me acuerdo mucho el libro de David o de Michael Pearl, el de Creado para necesitar una ayuda idónea, así se llama, me Ah, parece, sí. que es la contraparte, bueno, para el varón de creada para hacer su ayuda idónea. Y recuerdo, de hecho yo empecé a leerlo, ese libro, pues porque me interesó el tema, porque sé que son muy buenos, es muy buen escritor. Y entonces el primer párrafo decía, si eres mujer no tienes que estar leyendo este libro. Y yo, pero es precisamente por eso, porque tenemos expectativas muy altas, por eso es como este capítulo, esta porción del libro, pues lo debemos de leer con mucha sabiduría, pidiéndole al Señor que si esto es para su esposo, pues que así sea, ¿no? Sin estar guardando expectativas, porque guardar expectativas de nuestros esposos, pues los amarga, además de que no nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Sino al Señor. Lo único es como cuando ya los hijos son grandes, obviamente podemos influir, pero la principal cosa que tenemos que estar haciendo es de rodillas al Señor, rogando por ellos, ¿no? Y yo creo que con nuestros esposos es lo mismo, es dejándole al Señor lo que mi esposo tiene que ser, porque él sí sabe que es la manera correcta. El mundo nos habla de muchas cosas que según el varón debería de estar haciendo y no la hace. Sin embargo, pues el Señor sabe perfectamente, ¿no? Además que, como siempre dice mi hermana, ¿no? Dios sabe qué esposo necesitamos. Y pues recuerdo mucho esa parte del libro del hermano, porque guardar expectativas nos amarga y amarga a la otra persona, ¿no? Porque siempre va a tener un rechazo de nosotros porque no está haciendo lo que debería de estar haciendo. Entonces, pues rogando al Señor y haciendo lo propio, ¿no? Porque nosotros también, como decía mi hermana, tenemos muchas, mucho aprendizaje del Señor hacia nosotras como esposas, como mujeres y como madres, y pues estar haciendo lo propio en vez de estar exigiendo que él haga lo que le toca, ¿no? Y pues bueno, también acerca de crear varones, la verdad es que sí nosotras como madres tenemos mucho esa responsabilidad de no hacer hombres machos, ¿no? Porque realmente es como dicen, que la madre es la que hace realmente a los hijos así. Y a mí me cuesta a veces con mis hijos, creo que a veces me inclino más para ellos hacerlos unos buenos esposos que a mi hija hacerla una buena esposa, ¿no? A veces siento que permea mi crianza, permea mi carne en esos aspectos y siempre, y a tu hermana esto y a tu hermana el otro, ¿no? Y digo, eso está bien, pero también tengo que equilibrar, ¿no? Que equilibrar la balanza, pero nada más eso. Amén, Cris. Muchas gracias. Es bien, sí, como dices, es que ya cuando empiezas a leer y te das cuenta de todas las deficiencias, dices, ay, Padre Santo, ¿no? Pero pues bien dice la palabra que somos más propensos a ver la paja ajena que la vida que tenemos nosotros, ¿no? Y ahora con las modas feministas, pues más. Y si están, y cualquier cosa que te metes a las redes, ya te están bombardeando con todo lo contrario. O sea, si se fijan, el sistema de valores de este mundo es impresionantemente bueno para hacer propaganda. A donde te metas, cualquier red social o cualquier enseñanza donde te metas está infestada de feminismo horrible. O sea, es todo lo que se habla actualmente en las redes, todo lo que nuestra cultura habla ahorita es totalmente en contra del diseño divino, totalmente en contra. O sea, no se dejen engañar por tantitito que les guste escuchar, porque lo que a nosotros, a lo que la carne le gusta escuchar, es lo que le va a placer a la carne. Eso es lo que nos gusta escuchar, lo que es cómodo y bonito para nuestra carne.
Es totalmente contrario. Dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, punto. Y tantita levadura leuda toda la masa, también dice, ¿no? Tantito que le creamos a este sistema, tantito que le creamos a esta cultura, tantito que le creamos al mundo, nos vamos a ir como gorda en tobogán. O sea, porque eso es lo que le gusta a nuestra carne, ¿no? Entonces, sí tengamos mucho cuidado, mejor estar en la palabra de Dios. ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer nada más el primer segmento y después si Astrid nos puedes volver a hacer el favor de darnos el esquema general? Gracias. Si nadie quiere leer, me avisan y yo leo. Adelante, Ana Karen. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto haberte visto el domingo. Me dio mucho, mucho gusto. Un placer Tiene, verte. tiene la El deber manita de las alzada, esposas. Jessica. Ah, ok. Perdón, Está bien. perdona. Ah, Buenos días, hermanos. ¿Hasta dónde leo? nada más el primer segmento hasta conscientemente. Conscientemente. Ok. El deber de las esposas, John Bullan. Pasando del padre de familia como cabeza, diré una palabra o dos a las que están bajo su cuidado. Y primero a la esposa. Por ley, la esposa está sujeta a su marido mientras viva el marido. Romanos 7:2. Por lo tanto, ella también tiene su obra y lugar en la familia, al igual que los demás. Ahora bien, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella debe cumplir conscientemente. Amén. Ahora sí, Astrid, por favor. Bueno, entonces en este del deber de las esposas está organizado de forma diferente. Dice en la primera parte, dice primero que, o sea, lo de la mujer, ¿no? Primero, que lo considere a él como su cabeza y señor. Segundo, en consecuencia, ella debe estar sujeta a él como corresponde en el Señor. El apóstol dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ahora bien, para llevar a cabo esta obra, primero tiene usted que evitar los siguientes males. Entonces, enumera 3 partes y de eso saqué también otros 2 párrafos y luego vienen unas objeciones, ¿sí? Entonces, la primera parte dice, el mal de un espíritu errante y chismoso es malo en la iglesia y es malo también en una esposa, que es la figura de la iglesia. Segundo, cuídese de una lengua ociosa, charlatana o contenciosa. Es también odioso que sirvientas o esposas sean como loros que no controlan su lengua. Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido la aprobación, la licencia y la autoridad de él. Tercero, no use ropa inmodesta ni camine de un modo seductor. Hacerlo es malo tanto fuera como dentro de casa. Afuera no solo será un mal ejemplo, sino que también provocará la tentación de la concupiscencia y la lascivia, y en su casa es ofensivo para el marido piadoso y contagioso para los hijos impíos. Esta parte me pareció tremenda. Después, los otros párrafitos que anoté. Ay, perdona, no sé qué me pasó aquí. Espérame que anoté otros párrafos, dice, pero no pienso que por la sujeción que he mencionado, opino que las mujeres deben ser esclavas de sus maridos. Las mujeres son socios de sus maridos, su carne y sus huesos. Y no hay hombre que odie su propia carne o que la resienta. Eso lo dice Efesios 5:29. La esposa es cabeza después de su marido y debe mandar en su ausencia. Si en su ausencia debe guiar la casa, criar sus hijos, siempre y cuando lo haga de manera que no dé al adversario ocasión de reproche. Esa es la primera parte, después empiezan las objeciones, ¿no? La objeción número 1 dice, pero mi esposo es inconverso, ¿qué puedo hacer? Dice, debido a esta condición, su esposo estará atento para aprovechar sus deslices y debilidad con el fin de echárselo en cara a Dios y a su Salvador. Segundo, es probable que interprete de la peor manera cada una de sus palabras, acciones y gestos, todo lo que haga, ¿no? Tercero, y todo esto tiende a endurecer más su corazón, sus prejuicios y su oposición
a su propia salvación, ¿no? Dice, la salvación o la condenación de su marido depende mucho de su buena conducta delante de él. Comportamiento lleno de mansedumbre, modestia, santidad y humildad delante de él. La siguiente objeción dice, pero mi esposo no solo es inconverso, sino que es un contencioso, malhumorado y cascarrabias. Sí, tan contencioso que no sé cómo hablarle, bueno, yo anoté hasta ahí. Dice, compasión y oraciones a su favor, de manera que sean tanto más cuidadosas y sobrias en todo lo que hace. Entonces, primero, por lo tanto, sea muy fiel a él en todas las cosas en todas las cosas de esta vida. Segundo, sea paciente con su conducta desenfrenada e inconversa. Tercero, si en algún momento desea hablar a su esposo para convencerle acerca de algo, sea bueno o malo, sepa discernir el momento propicio. Encontrar el momento propicio. Primero, considere su estado de ánimo y acérquese a él en el momento que más lejos esté de esas sucias pasiones que la afligen. Ejemplo, Abigail. Segundo, háblele en esos momentos cuando el corazón de él se siente atraído a usted. Tercero, esté atenta para notar cuando las convicciones despiertan su conciencia, sean pocas, dentro del tercero, que esté atenta para notar cuando las convicciones despiertan su conciencia. Hay otros punticos, A, B, C y D. Dice el A, sean pocas sus palabras y B, ninguna de ellas disfrutando como puede echarle en cara algo. En cambio, diríjase aún a él como su cabeza y señor con ruegos y súplicas. C, y todo en tal espíritu de comprensión y un corazón tan lleno de afecto por su bien, que su forma de hablar y su conducta al hablarle sea bueno. D, apoye sus palabras y su conducta con oraciones a Dios a favor de su alma. Y E, manteniendo usted una conducta santa, casta y modesta ante él. La siguiente objeción, y esta ya es la última de esta parte, dice, objeción, pero mi esposo es estúpido, un necio que no tiene la inteligencia suficiente para desenvolverse en este mundo. Respuesta, primero, aunque todo esto sea cierto, tiene que saber que él es su cabeza, su señor y su esposo. Segundo, por lo tanto no quiere ejercer su autoridad sobre él no fue hecho para usted, para que usted tenga dominio sobre él, sino para ser su esposo y ejercer su autoridad sobre usted. Entonces aparecen aquí versículos, 1 Timoteo 2:12, 1 Corintios 11, 3 y 8. El tercer punto dice, por lo tanto, aunque usted en realidad tenga, por lo tanto, aunque en realidad tenga usted más discernimiento que él, debe saber que usted y todo lo que es de usted debe estar sujeto a su esposo en todo. Efesios 5:24. Cuarto punto, por lo tanto, actúe como si estuviera y de hecho esté bajo el poder y la autoridad de su esposo. Ahora tocante a su conducta con sus hijos y sirvientes. Y bueno, aquí lo único que apunté fue, usted es la madre y la señora de su casa y debe comportarse como tal. Hasta ahí. Muchas gracias, Astrid. Entonces, pues ya viendo este esquema más ampliamente, pues desde el primer rubro ya estamos reprobadas, ¿no? O sea, entonces, pues sí, es correcto el libro al mostrarnos primeramente el deber de los esposos. ¿Por qué? Porque es a los esposos a los que se les dio la autoridad, a los que se les dio por cabeza, pero a los que se les dio también la más grande responsabilidad. A veces somos muy, les digo que nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne está, esa no le cuesta nada opinar y no le cuesta nada pensar y es la primera que está ahí haciendo panchos, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta cómo efectivamente somos muy propensas a pensar en todo lo que les falta a nuestros esposos, pero no a lo que nos falta a nosotros. Y más bien lo que nos sobra, porque desde el primer rubro nos damos cuenta que nosotros también somos más propensas a tener esta clase ¿cómo se le puede llamar? Pues de defectos, ¿no? Cómo somos propensas precisamente, por ejemplo, estaba platicando con algunas hermanas en Cristo, ¿no? Y charlamos sobre lo que el Señor nos está revelando, etcétera. Pero, por ejemplo, cositas tan inocentes a veces, o que no nos damos cuenta,
como, pues es que las mujeres siempre platicamos más de nuestras cosas, es que entre amigas nos platicamos más de nuestras cosas para edificarnos, para levantarnos, o sea, como que nosotros somos más propensas a juntarnos entre mujeres, hay más reuniones de mujeres en las iglesias, hay más actividades para las mujeres en las iglesias, nos juntamos a veces para el desayunito, para el cafecito, ¿no? O sea, tendemos más a eso, pero por lo mismo también en nuestra concupiscencia, pues tendemos también a hablar más de lo debido, a ser más imprudentes, a no guardar el respeto, a lo mejor intentamos tener un respeto por nuestro esposo en nuestra casa, nos esforzamos y todo, pero a lo mejor a una amiga o a una hermana, pues sí, ahí le soltamos toda la sopa. O sea, no, de repente no nos damos cuenta que podemos ser imprudentes en decir algo más de lo que debemos de decir, en compartir con otras hermanas cosas que no debemos y muchas veces lo disfrazamos como diciendo, no, pues es que entre nosotras nos comprendemos, entre nosotras podemos, ¿no? Como si entre hermanas tuviéramos permiso de estar ahí chismeando o estar hablando mal de nuestros esposos. Y se los digo porque realmente a mí me ha pasado muchas veces estar en reuniones y desayunos con mujeres, donde desgraciadamente ese es el tema. El tema es hablar mal de los esposos. Ay, no. No, deberías de ver el mío cómo deja ahí la ropa. Ay, no, pues el mío está peor porque no sé qué, y yo así, ¿qué onda? ¿No? Y al final dicen, ay, pues hay que orar. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con nosotros? Y como esa clase de cositas, pues un montón, o sea, me puedo aquí aventar una lista de un montón de cosas que, de veras, o sea, cojeamos de ese pie, ¿no? Y el ejemplo, como dijo Bere hace ratito, el ejemplo que les estamos dejando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tiendo mucho a que ahora un poco menos porque ya tiene muchas actividades mi hija, pero yo, por ejemplo, cuando ya empecé a salir, porque toda la infancia de mis hijos, pues yo no salía a ningún lado, para nada, ni a desayunos, ni a reuniones de mujeres, nada. Pero ya conforme, ya, sobre todo acá, ya que venimos a Monterrey, que ya estaban más grandes mis hijos, ya empecé y que mi esposo está home office, ya empecé a salir un poquito más, pero siempre me llevaba a mi hija, siempre. Yo me la llevaba a las reuniones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que también, de la misma manera en que tenemos de que ojeamos de ese pie a las mujeres, también pueden resultar en reuniones muy edificantes. Yo he tenido reuniones con hermanas que de verdad me han llenado el corazón de bendición y de buenos consejos y de hermanas que me han dado un ejemplo increíble y me vengo llena, ¿no? Entonces yo me llevaba siempre a mi hija pues para que ella también escuchara y aprendiera, no, y de repente pues salía más contraproducente, salía peor. Y entonces dije, "Ala, pues sí tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, nosotras las mujeres tendemos más. De repente yo me preguntaba, por ejemplo, con mi esposo, oye, ¿y qué? Rarísimo que que mi esposo, perdón, se junte con hermanos. Raro, o sea, nunca, de hecho nunca. O sea, si nos juntamos es como en matrimonios, pero así que él diga, oye, voy a salir con mis hermanos, jamás. Pero así una que otra vez que han estado, por ejemplo, en alguna reunión de varones o algo así. ¿Y de qué platicaron? No, pues nada de la NFL, de la NBA y yo. O sea, y yo, bueno, como que a mí no me cabe, ¿no? Que no sea como nosotras, que platicamos de lo nuestro, de lo que nos pasa, de nuestros hijos, pues muy parecido a lo que es la reunión, ¿no? No, o sea, nosotras tendemos a platicar de nuestras emociones y ellos no. Entonces es difícil, compaginar esas cosas es difícil, pero el Señor por eso nos hizo como un complemento, por eso somos una sola carne, por eso reflejamos a Cristo y a su iglesia. Pienso que en la medida en que nosotros podamos entender este misterio
de Cristo y su iglesia, nos va a ser más fácil a nosotros como esposas llevar nuestro deber de someternos, porque entonces vamos a pensar, la iglesia se tiene que someter a Cristo, la iglesia se somete a Cristo y con gusto, esclavos por amor, porque es Cristo, pero no, acá como es mi esposo y no se parece nada a Cristo, ahí sí no. No, o sea, independientemente de lo que haga nuestro esposo, nosotros tenemos el deber como iglesia, porque nosotros estamos representando a la iglesia y enfrente de nuestros hijos y enfrente de la sociedad y enfrente del mundo somos el reflejo de la iglesia. Ya teniendo ese entendimiento, pues como que ya le pensamos dos veces a seguirle dando a nuestra carne, ¿no? O a decir, ay, no, mi esposo es así, por eso mejor no, es sabio, no es sabio, es necio, ni siquiera es creyente, o sea, no nos exime de nuestro deber. Jamás nos exime de nuestro deber en lo que ellos sean. Muy bien, ¿alguien más, alguien más quiere comentar para pasar ya al tercer subtema, por favor? Gracias. Jessica, adelante. Sí, hermanas, pues a mí en lo personal, desde que empecé a leer esto del matrimonio, pues me confrontó mucho porque pues mi esposo se fue ya de la casa hace mucho tiempo, ¿no? Y recién, bueno, ya tarda que estamos solos, pero eso me hace meditar a mí en que muchas veces nosotros como mujeres no fuimos sabias al momento de escoger al esposo, ¿no? Porque a veces, pues muchas mujeres sí se supone que son creyentes, pero ponen sus ojos más en otras cosas que en esas virtudes que uno debe buscar en el varón. A mí me confrontó ver qué características, no solamente que uno debe tener, ¿no? Sino sobre todo que uno debe tener como mujer piadosa, pero buscar en un varón y darme cuenta que pues que fracasé totalmente y que muchas veces por eso pues tenemos la situación tan mala que tenemos en la familia. Me dolió mucho eso, ¿no? Y ahora, pues ahorita que estamos hablando de las características o cómo un hombre debe comportarse con su esposa, pues muchas veces es por eso, porque nosotros no escogimos sabiamente al varón. Y creo que también, como lo decían ustedes desde el principio, ¿no? Nosotras, pues estamos aquí no porque sí tenemos un esposo, sino porque estamos aprendiendo. Yo se lo digo a mis niños. Yo escucho todo esto, matrimonio y demás, no solamente con ustedes, en varios lados, porque yo sé que como madre también tengo una responsabilidad con ustedes. Tengo que instruirlos en cómo deben ustedes prepararse para ser esposas, para ser esposo. Tienen ustedes también cómo buscar esas características en una mujer o en un hombre el día que ustedes se casen. Entonces, pues todo esto nos edifica, porque también sabemos que la palabra de Dios se aplica para todo y a veces, aunque nosotros vemos que está hablando, por ejemplo, específicamente de matrimonio, a veces también esas situaciones se dan en las relaciones de familia, ¿no? Y la palabra de Dios pues se aplica en todo momento, pero sí, hermanas, pues sí es a veces, a mí eso me confrontó mucho, darme cuenta que muchos matrimonios a veces no están bien y nosotros esperamos del varón ciertas actitudes cuando nosotros desde un principio fallamos, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Jessica. Es correcto, ¿no? O sea, qué fuerte darnos cuenta precisamente de todo lo que, o sea, es que creo que nos está llamando el Señor a estar tan pegados a las escrituras que podamos estar entendidos, pues antes de que pasen precisamente esta clase de tragedias. Ciertamente nosotros tenemos que mirar la separación de un matrimonio como una tragedia. Es una tragedia porque es como si se separara la iglesia, Jesús de su iglesia. O sea, eso es imposible. ¿No? Dice la palabra de Dios que de los que tú me diste, jamás voy a perder a ninguno. Entonces, así lo tenemos que ver, ¿no? Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia y gracia, nunca deja dice, por eso estén atentos a mi palabra, estén atentos a mi palabra, estén atentos a mi palabra, estén atentos a mi palabra. Pero no, estamos más atentas a otras cosas y precisamente tan
susceptibles de estar escuchando otras voces, tan susceptibles como nuestra hermana Eva, nuestra primer modelo de mujer, susceptible a escuchar a la serpiente, ¿no? Susceptible pues sí, cierto, lo que me dice la serpiente, como que sí, o sea, sí tiene razón, sí tiene sentido lo que me está diciendo. Somos bien propensos a hacer eso. Entonces, tengamos cuidado. Por eso me hizo mucho clic cuando estábamos leyendo, ¿qué fue? Ay, creo que viene en Tito. Ay, ya no me acuerdo. El versículo que dice sobre, o es Timoteo, según el Timoteo, donde dice que la mujer se salvará teniendo hijos. No habla de salvación eterna. O sea, nosotros somos salvos por pura gracia del Señor Jesucristo. Eso no podemos nosotros de ninguna manera, no podemos de ninguna manera. No habla de la salvación eterna, habla de la salvación de nosotras mismas. Habla de la salvación de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es como si ese versículo dijera, pero teniendo hijos va a estar bien, ocupada y va a dejar de ser menos como es, o sea, parafraseado, parafraseado ese versículo diría eso, ¿no? Porque teniendo hijos va a estar ocupada, porque una mujer, de hecho lo dicen versículos anteriores, porque una mujer desocupada tiende a tener todas estos defectos de los que adolecemos las mujeres, chismosas, argüenderas, metidas en lo que no nos importa, imprudentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y por eso dice que teniendo hijos se salvará, no de salvación eterna, sino de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia pecaminosidad, de qué pie cojeamos las mujeres. De eso es que nos va a salvar tener hijos. El hecho de estar ocupadas en nuestros hogares, ocupadas en nuestros esposos, ocupadas. Por eso a nosotros el Señor nos dice en Tito precisamente, las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a ser cuidadoras de su casa, amadoras de sus esposos, ¿verdad? Por eso nos manda a nosotras a ocuparnos en eso. O sea, también no es de añoquis que digamos cosas como, es que las mujeres, a mí me han dicho mucho, las mujeres cristianas tienen un mal entendimiento de las escrituras porque incluso nos juzgan a las que sí trabajamos, a las que salimos de casa y nos queremos superar y queremos ser profesionistas y bla, 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 bla. O sea, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra, no es lo que Ivonne piense. No es porque, ay, como tú fuiste ama de casa, pues tú ya quieres que todas sean iguales. No, o sea, no es lo que yo diga, no es lo que yo piense, no es lo que yo opine. Es lo que dice la palabra de Dios acerca de las mujeres. Estemos atentas, pero si no estamos atentas a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber nuestro rol? ¿Cómo vamos a saber lo que nos atañe? ¿Cómo vamos a saber lo que el Señor quiere para nosotras? No, es que el Señor no dice ahí específicamente que tienes que ser ama de casa, o sea, sí lo dice. Porque el Señor no dice específicamente que no podemos trabajar, porque el Señor no dice específicamente que yo no puedo ser la gran ejecutiva que México esperaba, o bueno, México y el mundo. O sea, estamos bien permeadas del mundo, nuestra mente está programada con el sistema de valores de este mundo, estamos súper programados. El domingo platicaba con con el pastor de nuestra iglesia, precisamente de eso, ¿no? De cómo no nos cae el 20 y seguimos alabando inconscientemente lo que el sistema de valores de este mundo alaba, ¿no? Por ejemplo, hablamos de nuestros hijos, sobre todo, y yo lo admito mucho, sobre todo con homeschoolers. Como que tendemos los homeschoolers, las padres homeschoolers y los hijos homeschoolers, tendemos mucho a hablar de lo que los hijos están haciendo como para demostrarle al mundo que no necesitamos la escuela, que la escuela no era necesaria, ¿no? O sea, no es necesario hablar de las cualidades de nuestros hijos, ni de sus logros, ni de lo que el Señor está haciendo en ellos. La manifestación de Cristo se va a ver. No necesitamos estarles aplaudiendo.
Y me refiero a que porque de repente tenemos la tendencia, los homeschoolers, a decir, es que, y hasta ponemos como título por la gracia de Dios y para gloria de Dios, mi hija ya se graduó. Y por gloria de Dios, mi hijo ya hizo esto. Y por gloria de Dios, mi hijo ya trabaja en aquello. O sea, espero que se me entienda que no, espero que sepan por dónde voy, ¿no? Que tendemos o sea, que damos una imagen de estar valorando lo que, o sea, como queriéndole probar al sistema de valores de este mundo que nuestros hijos son independientemente del sistema. O sea, que nosotros salimos de ese sistema y que aún así nuestros hijos son alguien en la vida. O sea, no creo. De hecho, hace poquito estaba viendo unos puntos, un folletito que nos dieron hace años, hace 20 años, bien padre, de algunos puntos muy prácticos. Se los voy a mandar lo tengo fotografiado, se los voy a mandar en la sala, en la red donde estamos todas, se los voy a mandar porque me gustó mucho volverlos a leer. Me llenó de regocijo porque se nos olvidan estas cosas y aplica para los hijos hasta que salen de tu casa para casarse. Por ejemplo, hay un rubro que decía, no se regocije ni alabe a sus hijos por cualidades que tienen, por cualidades sobresalientes, por una inteligencia sobresaliente, por habilidades sobresalientes. No se regocije por eso de sus hijos. Regocíjese mejor de que guardan la palabra. O sea, yo no he visto, es raro el papá cristiano que dice, que también los hay, ¿no? Pero pues que digan cosas como, no, es que mi hijo ya guarda la palabra. Y tú así como, o sea, ¿qué onda? O sea, estamos más regocijados por las cosas que hacen que verdaderamente nos regocijemos de que tienen un entendimiento de la palabra, de que están quebrantados delante de Dios. De veras, cuando han escuchado una madre o un padre cristiano decir, no, o sea, mi hijo está, pero, o sea, tiene 3 días llorando, arrodillado, porque está bien quebrantado, porque, o sea, el Señor le está dando hasta por debajo de la lengua del quebrantamiento. O sea, ¿cuándo han oído eso? Rarísimo. A menos que tengas mucha confianza con alguien, por ejemplo, con mi hermana Cris, yo tengo esa confianza tan grande de decirle, incluso por las cosas que mis hijos están pasando, pero es como un tema de estar compartiendo sobre todo las circunstancias de nuestra crianza, ¿no? Es muy diferente, pero la verdad es que hasta entre cristianos, ¿no? Así decir, no, pero pues es que mi hijo ya se fue al extranjero a estudiar y no, pues es que mi hijo ya es programador y mi hija es tal cosa, ¿eso qué? O sea, estamos dando la imagen al mundo de valorar lo que el mundo valora. El mundo valora, no, pues es que mi hijo está estudiando medicina y todo el mundo, ¡oh! ¡Órale! Un homeschooler que estudia medicina, wow. O sea, no se regocijan porque el niño es homeschooler, se regocijan porque el niño está estudiando medicina. O sea, sí, espero que se me entienda este punto. Adelante, Cris. Y luego Tania. Si quieres primero, Tania, si es del tema, porque yo son avisos. Ah, ok. Excelente. Dios les bendiga, nada más aquí un pequeño aporte con respecto a lo que decías, Bombón, acerca de lo del trabajo y rematas, ¿no? Con esto de mi hijo hace esto, híjole, confronta mucho, ¿no? Porque pues uno como mamá, primero tengo que aclarar que tenemos un mal concepto a veces del trabajo, ¿no? Decimos, es que Dios sí dio el trabajo como castigo para el hombre por pecar, y yo he escuchado mucha gente que piensa así,
pero realmente Dios, antes de que Adán pecara, le da un trabajo. Entonces el trabajo es un deleite, ¿no? Que ahora, bueno, tenía que trabajar ahora para ganarse el sustento, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Después de que peca. Pero todo es trabajo. La gente que dice las que están en la casa no trabajan, eso es una mentira, porque uno trabaja más aquí, porque levantas la sala 20 veces, recoges los juguetes 20 veces, ¿no? Cuando son muy chiquitos, que tengo la bebé de 1 año, pues hay que recoger los juguetes, ¿no? Ella ayuda, pero no recoge todo. Entonces, son muchas cosas que no se valoran, como tú decías, el valor, ¿en dónde realmente está el valor? No valoramos y me encanta cómo se le cambia el nombre, no quizás a la sala, diseño original, familia en el diseño original, porque cuando miramos a nuestro creador, miramos lo que él hizo, cómo fue diseñado, cómo fue planeado y nos alineamos a eso, podemos vivir una vida pues abundante, ¿no? Una vida en plenitud. Claro, en este mundo tenemos aflicciones como todos, pasamos situaciones como todos, pero confiamos en que estamos alineados a lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Y que su providencia es buena, que los momentos de gozo son buenos. Entonces, a veces es eso, ¿no? Que tenemos como distorsionada la visión y no vemos el diseño original, no vemos que lo que Dios hizo es bueno y caemos en el de, pues no, las que están en casa no trabajan, solamente las que salimos, entonces son muchas cosas que, como tú decías, Ivonne, que la cultura permea, la cultura quiere hacerse notar ahí y caemos en lo mismo que decías, mi hijo hace esto, mi hijo hace el otro, yo lo digo porque sí, confieso aquí delante de ustedes, somos poquitas, lo he hecho algunas veces, ¿no? Y mi hijo esto, y mi hijo el otro, más quizás con el mayorcito, pero es bueno ser confrontado porque uno cambia y una palabra que siempre cuando se quiere salir como esa parte del orgullo es siervos inútiles somos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Homeschool no es la octava maravilla, ay, es que no, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y Amén, como amén, hacemos siervos inútiles. como Amén. hacemos lo que tenemos que hacer, pues disfrutamos de las bendiciones de Dios. Era lo que quería agregar para no extenderme más. Ay, Tania, acabas de dar con el versículo perfecto. O sea, nomás lo que nos correspondía hacer, hacemos. Y ni siquiera lo hacemos bien, que es lo peor, ¿no? Pero eso sí, muy jactadas, muy jactados. Y se los digo porque también por esas hemos pasado. Hemos, pues hemos pasado por, o sea, como saben, yo tiendo a hablar mucho de mis errores, de mis defectos, de todo lo que la hemos regado y con todo, con el objetivo precisamente de que en sabiduría, de que el Señor no se equivoca, de que se pueda adquirir sabiduría de los errores de los demás, de que todas las que empiezan en esta maravillosa aventura de la crianza, puedan, puedan ser sabias para aprender de todos nuestros errores, ¿no? Adelante, Mimi, Andrea y Heidi y Magali. Y ya después los anuncios, Cris. Gracias, buenos días. Si gustan las demás, a mí me gustaría quedar al final para no interrumpir las ideas de las demás. Ok, entonces, Andrea, sí fue por orden, Andrea, Heidi y luego Magali. Adelante. Hola, gracias. No, yo quedo de verdad muy, muy nutrida con esta reflexión. Yo quiero agradecer y enfatizar que hacer las cosas bien cuestan, hacer las cosas rompiendo paradigmas cuestan porque tienen un valor muy alto. Y creo que ese valor está propiamente dicho en la función de cada una de estas mujeres que están acá. Entonces, es la primera vez que me conecto y la verdad salgo de aquí con un aprendizaje muy grande. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Adelante, Heidi. Hola, mucho gusto, bendiciones.
Bueno, es así como el tema que acabas de decir del hecho de o sea, yo no soy homeschooler, mi hijo está escolarizado, pero he aprendido mucho de estos grupos. Estoy increíble y maravillada de cómo en general los mexicanos, porque casi todos los grupos que he estado son mexicanos, cómo, o sea, se preocupan por la lectura de la Biblia, el estudio de literatura siempre, o sea, mujeres lectoras, mujeres que les gusta aprender y entonces, qué bonito, qué bonito. Y les hablo así porque en nuestra condición de país, soy de Honduras, pensamos que los mexicanos todos son católicos. Entonces me glorío al saber que hay muchos mexicanos que son hermanos en Cristo, porque esa es la percepción que tenemos, ¿verdad? Y otra cosa del hecho de alabar a los hijos, como les digo yo, mi hijo está en la escuela, entonces en mi iglesia hay como 20 familias, que aquí en Honduras es muy poco, que hacen homeschooler. No, todavía no, más bien me asusté darme cuenta que en mi iglesia, porque yo recién llego, hay educación en casa. Yo pensé que en Honduras no existía. Pero sí, se da eso como de que mi hijo es homeschooler, yo no trabajo, yo estoy en mi casa, y entonces me hace a mí sentir menos espiritual por el hecho de que las madres homeschooler de mi iglesia, no estoy hablando en general, no lo sé ustedes, no las conozco físicamente. Y entonces, o sea, realmente uno se hace sentir como que no está criando bien a sus hijos o no les está enseñando en la palabra. Pero créame que con estos grupos yo he aprendido muchas cosas. Y muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Mi esposo, o sea, a mí me hubiese encantado que mi hijo estudiara en casa, porque es una gran oportunidad para presentar el Evangelio, que es considero que es la prioridad. Él en pandemia, o sea, como en la escuela lo atiburraron de tareas con esa palabra. Entonces piensa que el homeschooler así es, pero no, nos estamos perdiendo de una gran bendición, eso sí lo sé. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Heidi. Otro punto bien importantísimo, ¿qué imagen damos a los demás? Y sobre todo a nuestros propios hermanos que sí llevan a sus hijos a la escuela. ¿Qué imagen estamos dando? O sea, ¿qué onda con nosotros? Adelante, Magali. Hola, buenos días. Brevemente les voy a comentar, hace como 7 años unas amigas, una familia específicamente, se fueron de aquí a la iglesia a pastorear a Querétaro y vinieron hace poco, tiene como 2 semanas. Entonces nos reunimos con las demás hermanas y todo y casi o sea, me dijeron, es que te estás enfriando, ¿qué está pasando contigo? No estás discipulando y me empezaron a decir un montón de cosas. Yo solamente escuché y cuando llegué a la casa me puse a hablar con mi marido y le digo, necesito hablar contigo, tengo esta carga, me atormenta esto. Y fue bien triste porque la hermana pues es esposa de pastor y todo. Y le digo, y no, me quedé callada, le digo, porque no me iban a entender. Si ellos me dicen, es que no estás discipulando, no te estás reproduciendo, ¿qué está pasando contigo? O sea, así tal cual me lo dijeron. Y yo le dije a mi esposo, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no saben lo que involucra educar en casa? Y ahí dentro de ese grupo habían 3 mamás homeschooler. Y me dijeron que no estaba haciendo nada por el Señor de la iglesia en donde estábamos anteriormente. Entonces le digo a mi esposo, no supe qué contestar, pero a la vez estaba yo tan enojada porque no les pude decir lo que quería decir, pero tenía tanta ira que no pude. Estaba yo tan indignada y yo creo que Crisel no me va a dejar mentir. Las familias que luchamos con la discapacidad, o sea, no vamos al mismo ritmo que las demás familias. No, por más que querramos estar, no podemos. Entonces, recuerdo que cuando ese pastor estaba aquí en mi iglesia, acababa de parir a mi segundo hijo y yo estaba discipulando a 5 hermanas. Y yo ahorita la edad que tengo, digo, si veo que una hermana tiene hijos chiquitos y está discipulando a 5, le digo, hermana, no es el momento.
no es el momento, por más que quieras hacer y hacer, no es el momento, porque hay un tiempo para todo. Entonces, yo, lo que a mí más me duele ahorita leyendo lo de John Bunyan y todo eso, fue que mi esposo en ese momento me decía, es que estás ocupada aquí, y mi esposo ni era creyente, pero mi esposo tenía toda la razón. Entonces, a veces nosotras subestimamos a los esposos que no son creyentes, que no lee Biblia, que no ora, no ayuna como yo, que sí oro, ayuno y sé hebreo y sé griego, pero realmente si Dios les ha dado la autoridad a ellos, es porque Dios les va a dar la sabiduría y en serio que los usa, aunque sean inconversos, los usa para bien de nosotras. Entonces, yo recuerdo que yo había leído Efesios, pero no lo había yo así escudriñado de que la Biblia dice que se sujete a su propio marido, o sea, ni siquiera al pastor, pero como el pastor me había dicho que yo discipulara a 5 hermanas, yo le hacía más caso al pastor que a mi marido, porque mi marido no era creyente, entonces yo decía, él que va a saber la necesidad de que el evangelio se esparza y crezca y así, no, yo bien espiritual. Entonces, sí, realmente me llena mucho de gozo aprender de todas, yo aprendo de todas y me encanta, de veras. Las amo, las admiro, oro por ustedes y yo digo gracias, Señor, porque hay un espacio. Sí, hay otras que somos raras y que estamos aquí. Aquí estamos, Señor. Digo, Señor, ayúdanos, danos fuerzas para hacer eso que nos has encomendado, que es difícil, es difícil ir en contra de la corriente, aún dentro de la misma iglesia, porque aún dentro de la misma iglesia no entienden que estás discipulando a tus hijos y así como decimos aquí en México que el lenguaje se mama, la cultura se mama, la palabra también la lactamos a nuestros hijos y eso involucra que cuando una mamá está lactando se tiene que nutrir bien porque de la nutrición de ella depende la calidad de la leche que le va a dar al hijo. Entonces, si yo voy a lactar a mis hijos, tengo que tener una buena nutrición, tengo que estar descansada, tengo que estar leyendo, porque ¿para qué quieren una mamá estresada de veras, hermanas? Habían semanas que mis hijos comían huevo toda la semana, porque mi esposo trabajaba afuera y yo, apúrate porque vamos a ir al discipulado, apúrate porque vamos al culto de oración, y apúrate, y no me daba tiempo de cocinar más que huevos, ahí ya coman rápido, o sea, traguen y corriendo, o sea, eso no es vida. Eso no es vida para ellos. Y sí, realmente yo me he arrepentido y he hecho las enmiendas y le he pedido perdón a mi esposo, pero sí, me dolió mucho que me dijeran eso, ¿no? Que me estoy enfriando, que tengo que dar cuentas a otra hermana de mi vida espiritual, cuando realmente el que me trae así a soledad es mi marido. Yo digo, ya con mi marido basta, pero es increíble que digan que no basta que con tu marido, que tengas que darle cuentas a otra hermana que sea tu mentora y que te esté mentoreando. O sea, eso es una gran mentira. Inclusive a mí me dolió mucho que una de las hermanas me dijo, es que tú cuando me discipulabas eras la única capaz de confrontarme. Mi marido ni me confronta porque me tiene miedo. Y así literalmente como Josías que se rompió las vestiduras, dije yo, Señor, eso es lesbianismo espiritual. ¿Cómo yo voy a ir a usurpar la autoridad de ese varón para con esa mujer? O sea, no crean que me dio gusto y que yo, ay, qué buena soy. No, yo dije, Señor, perdóname y líbrame de hacer esto, porque eso es muy mal. O sea, ¿cómo crees que un marido viva teniéndole miedo a su esposa y tener miedo de usar la palabra para limpiar a su esposa? Cuando el Señor dice que les ha dado la palabra para limpiarnos y que nosotros nos resistamos a ser limpiadas o bañadas. Y yo dije, qué necedad tan grande, pero lo espiritualizamos todo, hermanos, o sea, todo. Y sí, realmente me dolió mucho y quedó abierta la invitación para reunirnos cada semana y dar cuentas de nuestra vida espiritual junto con las otras hermanas. Entonces, yo le dije a mi esposo y le planteé todo y me dijo, pues ya sabes que tú no vas. Le digo, ya lo sé, le digo, pero me duele que piensen que porque yo soy muy sangrona y es que tú estás muy en lo tuyo, te estás enfriando, te estás quedando. O sea, no se ve lo que hacemos porque no se ve, pero Dios lo sabe. Y yo decía, Señor, tú lo sabes, tú lo miras. Tú ves aquí el esfuerzo que uno hace, o sea, la planeación que uno tiene que hacer con los hijos, y no porque uno sea bien pedagoga y todo, pero uno tiene sus métodos, uno conoce a sus hijos, y Dios nos va guiando a través del esposo, a través de su palabra, ¿no? Entonces, eso sí me impactó mucho y alabo a Dios por ustedes que no tienen pelos en la lengua y nos dicen las cosas como son, y gracias a Dios
por este tiempo y por esta sala. Y el libro está tremendo, porque imagínate, de 1600 y pico que se escribió, y saber que esos principios todavía están vigentes, y que ya habían parloteadoras. Digo, no, hombre, pues tiene que ser inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios es trascendente, ¿no? Exactamente, por eso dice la misma palabra, ¿no? Que solo usemos la palabra de verdad, porque todo lo demás viene del demonio. Y es verdad, ¿no? Gracias, Magali, qué padre. Y también nos encanta cómo nos explicas las cosas de una manera tan asertiva, tan práctica y tan vívida, que no es lo mismo tener el conocimiento y decirlo que vivirlo, que conforme el Señor nos ha hecho vivir ciertas circunstancias, nos va enseñando en la marcha, práctica. La palabra de Dios es práctica, no mística. Entonces, como dijiste bien puntual, espiritualizamos todo, ¿no? Y también tendemos a querer quedar bien. Estamos en un mood de querer quedar bien con el mundo y de querer quedar bien con la iglesia, o sea, con nuestros mismos hermanos. Pues no, o sea, pero es el Señor. Al único que debemos de rendir al que le vamos a rendir cuentas es al Señor. Y si el Señor nos dice que nuestro esposo es el que debe de ser nuestro lavador y nuestro discipulador, ¿a quién le vamos a hacer caso? Adelante, Mi. Gracias. ¿Sí se escucha allí? Sí, te escuchas perfecto. Escuchaba a Magali y recordaba un caso de una esposa de pastor cercana a la familia de mi tía, que tuvo, creo que eran 10 hijos, y ella era muy activa en la obra. Ella era esposa de pastor contemporánea de mi mamá. Y para las que conocieron a mi mamita, pues ella era una mujer con un espíritu afable y apacible y con contentamiento. Y siempre modeló ese amor por su hogar, por sus hijos y por la oración. Su trinchera era así como mi hermana Priscila Quero, la responsable del grupo de intercesión de la red. Era en su hogar, era orando de rodillas y oraba por cada miembro de la iglesia. Y ella partió con el Señor, ya casi iban a ser ahora en febrero 3 años. Y en ese entonces la hermana que les comento, la esposa del pastor, era muy activa, un contraste total, ¿no? Ella iba, venía, vendía, ministraba, predicaba, etcétera. Pero pues es algo triste comentarlo, no lo comento para humillar ni para chismear, pero sí para sacudirnos, ¿no? Para abrir los ojos, porque sus hijos cometieron incesto. Bueno, no sé cómo se dice, pero yo digo, ¿de qué sirve que otros sean salvos a través de mí si yo voy a perder a uno de los míos? O sea, aunque sea uno. Eso es algo muy, muy delicado porque primero Dios nos va a pedir cuentas por nuestro Jerusalén. Y la verdad es que yo siempre le estaré agradecida a Dios de que, aunque mi pasión fue servir en la iglesia, empecé a los 11 años saliendo del grupo de niños, o sea, estuve en maternal, estuve en escuelita dominical y cuando ya iba a pasar a adolescentes, me permitió dar clases a los pequeñitos de 2 años en mi adolescencia y fue un tiempo de juventud muy lindo en donde hasta que nació mi primer bebé, junto con mi esposo, servimos en el grupo de adolescentes. Niños, adolescentes, danza, líderes de jóvenes, música, todo lo que hubiera a la mano, ¿no? Estudios bíblicos, preparación de maestras de niños, viajes, etcétera. Y yo agradezco ese tiempo a Dios, pero cuando nació mi hija, gracias a Dios que Él ya había traído este ministerio del hogar educador, que nos había hablado fuerte de que nuestro primer ministerio eran nuestras hijas y dejamos todo. De pronto venían a decirnos, oigan, es que hace falta en la biblioteca, oigan, es que no podrían, no podemos, igual que Magali, no podemos, y pasaron 20 años. Pero yo le agradezco a Dios y lo digo para animarlas a estar seguras de que son los hijos los que van a servir. O sea, ahora que veo que mis hijas están sirviendo a Dios, digo, ya nos tocó la reproducción como la célula.
Ahora ellas espiritualmente ya son las que sirven. Y creo que ese es el modelo, el diseño original, dar nuestra vida por los nuestros, y esa es la mejor manera de demostrar que amamos, ¿no? Algo que quiero decirles al escuchar todo esto y al escucharlas es que esto es una locura verdadera y es una imposibilidad. Todo lo que hemos estado leyendo, la verdad es que aún entre nosotras, pero sobre todo alguien externo diría, esto es imposible. Nadie lograría vivirlo, la verdad. Y así es la ley, así es la palabra. Cuando uno la escucha decían, dura cosa es esta, ¿no? Porque no podríamos lograrlo. Pero si nos quedamos nada más con el razonamiento y con el confiar en que el Dios transforma nuestro entendimiento por la palabra, estaríamos cortos. En realidad la imposibilidad es para que nosotros nos demos cuenta de que en nuestras fuerzas nunca vamos a poder, para que nosotros entendamos que nuestra debilidad se perfecciona, de su gracia se perfecciona en nuestra debilidad, y depender siempre de Él, porque si no, no lo vamos a lograr, somos incapaces. Entonces, eso es lo que es la muerte. Entre más creamos que estamos vivos, sí estamos vivos, pero para Cristo, ¿no? Pero la vida surge de la crucifixión, de la muerte. Y cuando nos demos cuenta de que no lo vamos a lograr, ni esforzándonos lo más posible, ni con nuestros mejores deseos y con nuestra fuerza de voluntad, vamos a fracasar todas las veces para que entendamos que necesitamos depender de Cristo, ir a la cruz. O sea, siempre estas lecturas nos deben llevar a la salvación, lo que las buenas noticias son. La mala noticia es esto está imposible. Honrar a mi esposo, someterme, no chismear, callarme, tener un espíritu apacible, ser agradecida, tener contentamiento, es una locura. No va con nuestra personalidad, ¿no? Ni siquiera va con la cultura, ni con la moda, ni nada nos mueve. Pero Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y la clave está en anden en el espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Y andar en el Espíritu es una relación estrecha con la persona del Espíritu Santo que es Dios. Una relación de enamoramiento. Y entonces Él es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Y ahí viene el Evangelio, y la palabra de Dios está llena de paradojas. O sea, yo no puedo, pero tú eres más que suficiente para mí. Tú eres Dios de proezas, y cuando más siento que el peso se siente en mis espaldas, entonces es cuando se manifiesta tu vida en mi vida, ¿no? Y es esa invitación a que vayamos siempre al Evangelio, vayamos siempre a Cristo, vayamos siempre a depender del Espíritu, y no vamos a satisfacer las obras de la carne. Y cuando nos dimos cuenta de que fallamos y volvimos a quedar mal ante nuestros hijos como testimonio, y fallamos a Dios y no honramos a nuestro marido, fuimos rebeldes o nos desesperamos, todo lo que luchamos, o que nuestras hormonas estaban al mil. Platicaba con una hermana esta semana y me decía, es que yo crecí pensando que tenía derecho a que en mis días sentirme mal y chiquearme y sentirme la consentida, y que si está nublado, entonces yo me deprimo, y entonces yo me encierro, y entonces me tienen todos que entender que me siento mal, que lo sepa el mundo, porque son mis días. Entonces, así crecemos, y así muchas veces aún en nuestra casa, o sea, como madres, cuidemos eso, porque les hacemos creer, es que su cumpleaños es la reinita de la casa, es que la princesa, la cultura de la princesa Disney. Y entonces yo les decía a mis hijas una vez, escuchen a esa actriz, ¿no? Acá en México, Itati Cantoral, que sus papás le dieron todo, o sea, era su Dios, era la única niña entre puros varones, y quisieron colmarla de todo. Y luego cuando la escuchaba en una entrevista, como fue la infidelidad, su divorcio, otro segundo divorcio, y arruinada, ¿no? Bella, con fama, con dinero, con todo en la vida, les decía yo, ¿creen ustedes que sus papás le hicieron un bien, queriéndola proteger y mimar en una cultura de cristal con algodones para que nunca sufriera? ¿Creen que le hicieron un bien? Su vida está arruinada. Ellos no fueron suficientes para evitarle encontrarse y chocar de frente contra la vida, porque no la corrigieron, porque cuando su papá no estuvo de acuerdo con quién se estaba ella relacionando,
ella le importó poco y fue rebelde. Entonces, quise mostrarles esa situación de cómo el consentimiento es lo contrario a darles las herramientas para que puedan tener una vida de bendición. Bueno, pues eso es lo que quería comentarles en cuanto a esto, que sí es imposible, que sí es locura para los que se pierden, pero que entendamos que no somos nosotras, que no nos carguemos de más, sino que descansemos a sus pies. A sus pies hay paz, hay gracia y animarnos a que lo que oímos es el Espíritu el que lo va a producir en nosotros. Y un abrazo a todas. Muchísimas gracias, Mi. Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Hasta en esos detallitos. De hecho, hay un mood actualmente en el que aplauden a padres de familia que dicen algo así como que yo les estoy dando todo a mis hijas y les doy todo, las consiento en todo, para que el hombre que se case con ellas les dé mínimo lo que yo les di. Oh, o sea. Es dañino completamente y los aplauden. Qué buen papá, qué buen papá. Y hasta veo en los comentarios sí es cierto, mis padres me dieron todo y yo soy bien buena persona. O sea, no, de veras hay un mood en la actualidad de eso. Y la verdad es que a veces hasta te quedas así pensando si será, pues todos estos comentarios están diciendo que ellos son buenas personas porque sus papás les dieron todo y les consintieron en todo, entonces pues no debe ser tan malo, ¿no? No, poquita levadura, recuerden, leuda toda la masa. Adelante, Bere. Gracias. No, nada más es para concluir, Cris, perdón, Ivonne, para dar algunos, sugerencias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le sigo? Digo, porque ya son las 9. Perdón, ya no me escuché. Que sí, perdón. Sí, Es que ok. tenía el micrófono silenciado. Adelante, Bere. Pues nada más agradecerles a todas las que se conectaron el día de hoy. De verdad que cada una cuando aporta, pues nos edificamos mutuamente. No tenemos todas las respuestas, ¿no? Sino que en la multitud de consejos hay sabiduría, dice su palabra, siempre y cuando esté basado en el consejo de Dios. Entonces, queremos hacerle una invitación a todas ustedes para que nos ayuden durante la semana en el chat, en el Messenger. Yo creo que todas las que están aquí están en el Messenger, en el WhatsApp, perdón, están en el WhatsApp yo estoy en la era pasada, en el WhatsApp, seguramente están conectadas y pues les hacemos la invitación a que alguna reflexión, algún pasaje de lo que leímos, algún texto, algún testimonio que les haya gustado, impactado o que incluso lo están aplicando, pues lo puedan compartir en el WhatsApp de la reunión, porque pues eso nos va a edificar y además nos va a recordar, ¿no? Esto nos va a traer a memoria lo que hoy hablamos, porque se habla de mucho y a veces solemos olvidar las cosas. Entonces, estas reflexiones nos ayudan bastante. De hecho, ahorita vi que Magali ya posteó algo en su WhatsApp, en su línea de tiempo, y está padre lo que postea porque a todas nos edifica en una breve frase. Entonces, les invitamos a eso y que tengan en sus oraciones a toda la red del Ministerio para Padres. Ahorita Cris les va a dar anuncios de qué otras sesiones se pueden conectar, qué otras herramientas y recursos tenemos. Incluso alguien preguntaba, ¿no?, sobre ciertas grabaciones. El Radio Universo, que Astrid muy puntualmente siempre nos está subiendo la invitación para que nos conectemos, para que escuchemos los programas de radio. Entonces, ahorita Cris les va a hacer esa invitación, les va a dar toda la información, pero les agradecemos que se hayan conectado. Las que se están conectando por primera vez, pues ya saben qué libro estamos leyendo. En la semana se les va a estar diciendo qué siguientes capítulos vamos a leer para que también podamos participar y esto se enriquezca, ¿ok? Creo que es todo. Bueno. Muchísimas gracias, Bere, por todos los anuncios y sí, para seguirlas animando a participar. Y ya para finalizar, adelante, Cris, con todos los avisos, por favor.
Sí, gracias. Uno era el que acaba de dar Bere, de invitarlas a participar nos enriquece mucho ver, porque cada una pensamos diferente y a mí yo escucho y veo lo que rescata Magali y a mí se me hace, ay, wow, sí, o sea, cada uno podemos aportar ese, porque todas tenemos pues diferentes formas de pensamiento, pero ver en lo que el Señor obra en otra persona, a mí me bendice, bueno, nos bendice a todas. Entonces, pues les invitamos a esa parte, también pues darle gracias a Pámpanos en la Vid, han sido tan generosos con nosotros de prestarnos su licencia para estas reuniones, para no estarnos conectando y viendo cómo el Señor provee los recursos, ¿no? Entonces, dar gracias por esto, a este ministerio que es tan bonito. Ahí les estoy poniendo ay, perdón, les estoy poniendo el link de su página en Facebook para que vean sus recursos. Y bueno, también, Jessica, te quería preguntar si tú, tienes ya la información del grupo de En Brazos de mi Amado. Sí, Jessica. hermana, me reúno con ellos los viernes, gracias. Perfecto. Gracias, era eso. Y bueno, ya para terminar, no sé si van a hacer alguna oración, Ivonne. Porque Sí, voy a ya para presentar un finalizar. video, ay, perdón, voy a Sí, presentar un video de una invitación. Entonces lo dejaría al final, si quieren la oración, y al final el video lo presentamos. ok, nada más otra cosita. Mi hermana, del folleto que les estaba hablando, mi hermana acaba de subirlo al chat, las que están aquí conectadas, pero primero Dios también los vamos a subir al chat de la sala 1, de WhatsApp, para que tengan ese folleto, o sea, créanme que ha sido hasta la fecha de bendición, nos los dieron hace 20 años y hasta la fecha, muy vigente cada uno de los puntos. Y si alguien nos puede, alguien quisiera orar para terminar la reunión, por favor. O bueno, yo termino. Muy bien, Padre Celestial, estamos muy agradecidas, Señor, muy, muy agradecidas contigo nuevamente por permitirnos conectarnos. Gracias, Señor, por la obra preciosa. Es increíble lo que haces. Tú eres increíble, Señor. Gracias porque nos vuelves al objetivo principal de todo lo que hacemos y de todo lo que aprendemos y de todo lo que leemos, que eres tú, Señor. Tú eres el objetivo principal, tú eres el objeto de todo nuestro afecto, tú eres el objeto de todo lo que hacemos, de lo que pensamos y todo lo que queremos seguir aprendiendo, Señor. Gracias por devolvernos la vista. Gracias por darnos el entendimiento. Gracias por la revelación, Señor, que solo es una obra divina de tu Espíritu Santo, Padre, que no es comprensible de ninguna manera al intelecto humano, Señor. Por mucha sabiduría humana que pueda alguien tener, no es posible que sean reveladas estas cosas. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque cuando leemos y cuando escuchamos y cuando aprendemos y podemos guardarlo en nuestro corazón, es una obra divina, Señor, que viene solo de tu gracia y tu misericordia. Estamos muy agradecidas, Señor, y te rogamos, Señor, que todo esto sea para ponerlo por obra, Señor. No tiene ningún sentido que sea revelado, que conozcamos y que veamos, Señor, si no se practica. Como siempre, tú nos has mostrado que tu palabra es práctica, Señor. No nada más es para tenerla en nuestro corazón, sino para practicarla. Y de la misma manera en que la práctica hace al maestro, Señor, nosotros entonces podamos corresponder a todo tu amor y a toda tu gracia. Te damos gracias, Señor, y te rogamos por todas las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También que les, otra cosita hoy había una dinámica de preguntas y respuestas sobre los subcapítulos anteriores, pero pues sí se los voy a dejar ahora en el chat de la sala 1 en WhatsApp para que si quieren contestarlas, adelante, nos gustaría mucho también aquí,
movilizar la participación en el chat, sobre todo de WhatsApp, y entonces mejor se las publico y las que nos quieran dar su opinión, adelante. Y ya, adelante, Cris. Ok, entonces están cordialmente invitados. Les dejo este video. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarles de parte de la Red de Ministerios Apoyo a Padres para Discipular Integralmente con esta nueva etapa de nuestro aprendizaje respecto a educación, diseño original. Este concepto realmente lo que quiere transmitir es el hecho de volvernos a la palabra como modelo de vida, como el autor, nuestro creador, que todo lo diseñó con propósito. Sabemos que en cada momento de la historia que la iglesia se ha vuelto a la palabra, como en la época de Esdras, del rey Josías, en la época de la Reforma, ha venido un avivamiento, ha venido arrepentimiento del pueblo al darnos cuenta lo alejados que estamos de las bendiciones de cada aspecto de la vida, alejados de ese diseño original, pero cuando el Espíritu nos regresa viene una gran bendición y eso es lo que estamos muy animados de poder compartir, de poder celebrar en nuestro continente por material como este tan bello que diseñó o que escribió Karen Andreola, inspirada en Charlotte Mason, habiendo estudiado los principios base de Upgrade, que son las ideas de las que parten las acciones, y habiendo resumido el compendio de principios universales de educación, cerrando ahora con la práctica, con el principio de aplicación a la vida, que es el número 5. Iniciaremos, Dios mediante, en febrero, primer miércoles de febrero, con esta nueva etapa que se trata de la práctica. Todos aquellos detalles que desconocemos, que quisiéramos ahondar, que quisiéramos aprender para poder enseñar de una manera orgánica, aterrizada en esos principios, pero ya sobre la marcha. Les esperamos con mucho gusto acompañarnos en nuestras 2 opciones de horario. Dios les bendiga. Pues bueno, en los grupos de educación, recordemos que este es el de familia y los de educación que son el martes y los miércoles a las 5 de la tarde vamos a llevar este libro para las que están iniciando o las que quieran conocer más de la filosofía de Charlotte Mason. Gracias, hermanas, que tengan un hermoso día, Dios las bendiga y pues siga obrando el Señor en nuestras familias y en nuestras vidas. Un abrazo. Adiós. Abrazote a todas. Gracias por conectarse. Bonita semana. Bendiciones. Buen día.